La familia es la base de los valores y la fortaleza de los niños. La vida se respeta. Unidos por la verdad. ¡Defendamos la familia! Damos inicio a una nueva edición de Defendamos la Familia. Esta mañana me acompaña en la conducción Ruth Figari. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien, don Francisco. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo desde las cabinas de Betel Radio. Por supuesto, agradeciendo a Dios por permitirnos ingresar a sus hogares. Y hoy ya estamos saliendo a través de la señal de 25.3, puede sintonizarnos, no solamente puede escucharnos, puede vernos también a través de esa señal y por supuesto también a través de las redes sociales. Y vamos a seguir con este programa especial Defendamos la Familia para conversar con muchos temas de interés. A lo largo de todas estas ediciones hemos estado conversando respecto a todos los temas que atañen a la importancia de la sociedad, de la familia. Don Francisco, esta mañana tenemos dos invitados especiales para seguir conversando sobre estos temas. Así es, se trata de Juliana Casia Arana, directora de la Fundación para la Familia, y el doctor Sergio Tapia, abogado constitucionalista. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Gracias por atender la invitación. Gracias a ustedes. Buenos días, hermana, buenos días, Francisco, y a través de ustedes, buenos días a todos los radioescuchas de Betel. Así es. El tema que nos convoca es el aborto, un negocio lucrativo. Entiendo, se trata del aborto inducido, ¿no? Y este es parte de toda la ideología de género, que es finalmente un atentado grave contra la familia, contra la vida de las personas. Este es el tema que nos ocupa esta mañana. Es una más de las cosas que está intentando el gobierno en nuestra sociedad, en nuestra familia. El Estado quiere irrogarse el derecho que solo nos compete a los padres de educar a nuestros hijos, de inculcarles los principios y los valores desde muy tierna edad. Se han introducido de una manera muy sutil, muy engañosa a través del currículo escolar. Luego, pues también están tratando de despenalizar el aborto en el Perú, tratando de que el ser humano se deshumanice, no tenga amor por su familia y por supuesto, si una adolescente sale embarazada, tenga la plena convicción que tiene derecho a hacer lo que ella cree conveniente con su cuerpo. Esto y muchas cosas más vamos a conversar en el desarrollo de este programa con Juliana y con el doctor Sergio Tapia. Nos vamos a una breve pausa y retornamos. Ya volvemos con Defendamos la Familia. ¿Tienes dudas o interrogantes? Sintoniza Respuesta Pastoral, donde Dios tiene una respuesta oportuna para todas tus preguntas. Todos los miércoles, sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde por Betel Radio. Lo que necesitas escuchar. Entérate de las últimas noticias que rodean al mundo del cristianismo a través de Sucesos Cristianos. La persecución religiosa aumentó en el 2017. Mexicanos se unen en una marcha para honrar el nombre de Jesús. Cristianos de Venezuela salen a las calles de Caracas. Sintonízalo todos los martes, jueves y viernes a partir de las 5 de la tarde. Solo por Betel, lo que necesitas escuchar. Continuamos con Defendamos la Familia. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado lo siguiente? Derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, libertad de elección sobre cuándo tener un bebé y cuándo no, los derechos reproductivos, la salud psicológica de la madre, el supuesto de las malformaciones del feto. Siendo honestos, se trata de frases hechas difundidas con un plan de promoción estratégico, y hablar de promoción para legalizar o despenalizar el asesinato del no nacido nos lleva necesariamente a referirnos a los promotores. Cada vez más países se decantan por la aprobación de leyes que avalen el así llamado derecho al aborto,
¿Qué mueve a los legisladores a secundar el asesinato consentido por la madre y protegerlo con la ley? Detrás de determinaciones como esas están los lobbies abortistas, ya presionando, ya inmiscuyendo a su gente en partidos políticos, ya ganando a los políticos para su causa y logran que sus iniciativas prosperen poco a poco. Pero, ¿qué intereses particulares puede tener un lobby para alcanzar ese fin? Tan solo en Europa, según datos del 2005, países como Rumania, 739 abortos por 1.000 nacidos vivos, Bulgaria, 588 por 1.000 nacidos vivos, Hungría, 499 por 1.000 nacidos vivos y Eslovaquia, 355 por 1.000 nacidos vivos, registran un elevadísimo índice de abortos. Según la Asociación Víctimas del Aborto, desde el año 2008 hubo ganancias desde más de 40 millones de euros por concepto de aborto en Europa. Según la Asociación de Víctimas del Aborto, desde el 2008 hubo ganancias de más de 40 millones de euros por concepto de aborto en España, país que más crece en la práctica de asesinatos al no nacido. El aborto en Latinoamérica está en las empresas farmacéuticas porque el aborto es un gran negocio. Nos intentan convencer un derecho para las mujeres, pero es mentira, porque ninguna mujer pide un aborto feliz de la vida. Al contrario, recurre porque tiene problemas graves de pobreza, de desempleo, de violencia y necesita ayuda, no que les interrumpan el embarazo. Según mi ecografía tengo menos de un mes. Juliana, los hijos, ¿no? Y ha estudiado comunicaciones, ¿no? Y tiene un máster en matrimonio y familia en España. Y quería consultarte, preguntarte desde tu óptica de comunicadora, ¿no? ¿Cómo ves el avance de este plan de legalizar el aborto en Latinoamérica? Porque ya hay algunos países que han aprobado esto en sus legislaciones. Las leyes peruanas prohíben el aborto, la Constitución dice que defiende la vida, ¿no? Por encima de todo, creo que el primer artículo, claro. Sí, el primer artículo creo que es sujeto de derecho, ¿no? Y sin embargo hay grupos que impunemente promueven el aborto y lo salen y lo gritan en las calles, y hay algunos parlamentarios que ya están asumiendo esas banderas, ¿no? Bueno, lo que sucede es que el aborto claramente, o sea, la legalización del aborto responde a una agenda, no responde absolutamente a nada más, porque, como bien lo ha dicho usted, don Francisco, no existe ninguna legislación, inclusive seguramente el doctor Tapia lo dirá mejor que yo, pero no existe ningún tratado internacional o declaración de derechos que no ponga como primer derecho fundamental la vida, porque sin la vida no somos nada, pues no hay derecho que te pueda hacer. Y lo más triste es que una sociedad que legaliza el asesinato del ser humano más indefenso con mayor potencial en la vida, que es el bebé en el vientre, porque nosotros no sabemos, por más situación familiar que pueda tener, cuál es la potencialidad de ese ser humano, es una sociedad que llegó a la cúspide de la cultura y la muerte. Porque si estamos asesinando legalmente al ser más indefenso y con mayor potencialidad, no le quiero decir qué le puede pasar en el futuro a una persona mayor que de repente se vuelve, entre comillas, una carga para la familia y la sociedad. Entonces se da paso inmediatamente a lo que es la eutanasia, ¿no? Entonces, yo miro con esperanza. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que sucedió en Argentina, siendo un país que tiene todas las leyes de género muy avanzadas, logró parar la legalización del aborto. Entonces, y no lo logró solo, sino que lo logró con la unión, no solamente de la sociedad argentina, sino con Latinoamérica, porque se dio una movilización muy interesante. Acá en Perú, por ejemplo, nos movimos un montón en la embajada argentina y se demostró que Latinoamérica, yo creo que en realidad el mundo sí protege la vida. Entonces, también me da señales de esperanza, por ejemplo, que tengamos un Trump en sus políticas familiares y pro vida, que ahora tengamos un Bolsonaro en Brasil,
en Hungría, por ejemplo, ¿no? Un Putin en Rusia. Entonces se está volviendo, de alguna manera, a políticas más cristianas, a pesar de tal vez no ser profesamente cristianos en su culto religioso. ¿Por qué? Porque no hay otra, no queda de otra, si no nos autodestruimos. O sea, ¿cómo es posible que estemos matando bebés? Y lo que a mí más me sorprende, eso sí como mujer y madre, más allá de como profesional en el tema, es cuando legalizan o se avanza un paso en la legalización del aborto, las mujeres del famoso pañuelo verde celebran, pero como si se hubieran ganado la tinca. O sea, es, señora, ya puede matar a sus hijos. ¡Yeah! O sea, yo miro y digo, Dios santo, ¿dónde estamos? Realmente, ¿de dónde viene que una mujer pueda estar tan feliz sin estar embarazada, sin haber sido violada, simplemente ser una militante de una agenda, ¿no? Pro aborto, que le digan, ya puedes, no te vas a ir a la cárcel por matar a tus hijos? Yo lo dejo ahí. O sea, hay que reflexionar qué nos está pasando como sociedad para que eso sea motivo de celebración, ¿no? Igual que antaño, el peligro más grave para el concebido es el de ser abortado, porque no necesita decir nació para decir que tiene derecho, porque el momento en que inició su vida, el momento de la concepción, tiene derecho. Pero es que yo digo un bebé, o sea, simplemente le meten a la madre, o sea, ¿qué tiene un bebé en el vientre más seguro que su propia madre? Y estamos hablando de mujeres que deben proteger esta vida. Ojo, es muy importante, porque esto es un argumento que se usa para legalizar el aborto, no invisibilizar casos concretos que sí son embarazos complicados, que hay abuso, que hay situaciones difíciles. Lo que tenemos que entender es que el aborto jamás va a ser una respuesta a esas situaciones difíciles. Y yo el otro día tuve un debate con una señorita de uno de estos movimientos, ¿no? Feministas, y yo le trataba de decir, dígame usted cómo las políticas de género, por ejemplo, o pro aborto y tal, van a terminar con la violencia contra la mujer, contra los abusos, contra las violaciones, contra la violencia mal llamada de género. Nadie te lo puede responder. ¿Por qué? Porque no pasa. Si tú ves las cifras en Finlandia, en Suecia, en Estados Unidos, inclusive en todos esos lugares donde se han implantado estas famosas políticas de género que incluyen el aborto, no ha hecho más que duplicar o triplicar las cifras de violencia contra la mujer. O sea, no existe bajo ninguna circunstancia ningún parámetro medible, académico, científico, estadístico, que es donde debemos centrarnos para discutir esto, que te diga que efectivamente el aborto, por ejemplo, acaba con el abuso. Porque no hay ninguna ley, estas famosas leyes de las 3 causales del aborto, incluyen dentro de sus requisitos que una mujer a partir de los 14 años puede ir a abortar, y también menor con permiso de un padre, sin denuncia policial por abuso. Entonces yo voy, claro, mi hija de 14 años, menor de 14 años, es abusada por mi esposo, basta que yo o mi esposo tengan, firmen su aborto, y la hago abortar y la regreso a la casa donde está siendo abusada sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no requiero denuncia policial contra el abusador. Entonces, ahí te das cuenta claramente que las leyes que buscan legalizar el aborto responden a una agenda. Nunca te podrán sustentar que realmente responden a una necesidad o un interés del bienestar de la mujer. Totalmente cierto, Juliana. Doctor Tapia, si bien es cierto que estamos viendo desde la óptica en cuanto al valor de la vida, ¿no? De concientizar de alguna manera a la sociedad del valor inconmensurable de lo que es la vida humana. Se ha deshumanizado el ser humano. Pero en el aspecto legal, ¿cree usted de que habría solución aumentando las penas para evitar el aborto? En primer lugar, hay que entender la relación de la ley con la realidad. La ley es la expresión de voluntad de quien aprueba la ley. Un rey, un dictador, un congreso, o un presidente con facultades extraordinarias. Entonces, la ley tiene una relación con la realidad tal como es, o tiene una relación cómo comprendió la realidad el que hizo la ley. Y ahí está el problema. La interpretación de la realidad, que no es la realidad misma,
a veces es acertada y otras veces es confusa. Con buena intención o mala intención el resultado es igual, confusa o equivocada. Hoy día se abona mucho en negar la realidad para que se pueda imponer el propio pensamiento subjetivo, los intereses, el hedonismo. Y hoy día que vivimos en una sociedad culturalmente bombardeada por la subjetividad, ¿no? Los derechos ya no se expresan en cuanto al sujeto que es el ser humano, sino en cuanto yo cómo entiendo al sujeto. El otro día hemos visto que una persona de 69 años ha querido reinscribirse en los registros diciendo que tiene 20 años menos. ¿Y quién se lo podría negar si él se ve así? Es su argumento. De la misma manera, el tema del aborto ha ido transformándose. Lo que siempre fue un delito, hoy día se quiere proponer como un derecho. No es que la realidad haya cambiado, sino los que hacen las leyes tienen una impresión equivocada acerca de la realidad. Por eso es que la ley hay que mirarla y enjuiciar a la propia ley, es decir, hacer apreciación crítica. Y eso lo dice la Constitución. Por eso somos ciudadanos de una república que estima la libertad como una de las virtudes fundamentales. Y entonces uno puede ver si la ley es justa o injusta. No por ser ley está al servicio del derecho. No por ser ley es justa de primera. Hay que ver si lo es. Pero además del aborto, quiero llamar la atención que el aborto no solamente se ha utilizado, cosa que es terrible, para la planificación familiar sin decirlo, ¿no? El Estado, ¿por qué al Estado le podría interesar a un partido, a un Estado que aplica planes para control de natalidad, por qué le podría interesar que una madre aborte? Simplemente porque sirve para su planificación de población. Es utilizar un crimen para bajar la densidad de población. De la misma manera se hace con la eutanasia. Y de la misma manera otros gobiernos lo han hecho con grupos étnicos. Los alemanes desaparecían a los judíos, los gitanos, etc. Entonces hay que cuidarse en estas expresiones de un Estado inmoral que aplica estas cosas. Pero hoy día hay una sustitución peligrosa del aborto, que es las técnicas de reproducción artificial, con las cuales se hacen gravísimas violaciones a los derechos de los seres humanos en etapa embrionaria. Y eso es terrible también. Y como negocio está compitiendo con el aborto. Con una cosa diferente, siempre el mal tiene dos caras. No hay una cara buena y una cara mala. O las dos son buenas o las dos son malas. ¿Cuál es la otra cara del mal del aborto? Que no quiere que alguien sea madre. A otra cara es vender de que si uno no es madre, no se ha realizado en la vida. Y por lo tanto mucha gente soltera, tiene compromiso o divorciada o viuda, quiere ser madre a los 50 años o a los 45, porque no se ha realizado en la vida. Y hace y paga las técnicas de reproducción artificial, que hoy día ya hay 3 proyectos en el Congreso para aprobarlas extensamente, de tal manera que el Seguro Social, los seguros privados y hasta el SIS aprueben técnicas de reproducción artificial a pedido de quien sea. Veamos, don Francisco. Con lo del aborto como política para planificar la demografía, ha fracasado en China primero, donde recuerdan con esto de la revolución de Mao Zedong limitaron a que las parejas tengan más de un hijo, ¿no? Ahora han abierto la posibilidad que tengan más hijos porque se han dado cuenta que la cantidad de adultos mayores que tienen es cada vez más grande y la población económicamente activa es cada vez menor, o sea, no van a alcanzar a sustentar, no sé si los 130 millones de jubilados que tienen. Y eso que ha ocurrido en China
después se han dado cuenta que también ha comenzado a ocurrir en Chile, que no está muy lejos de nosotros, está acá al costado, donde han sido muy permisivos con esto del aborto, y entonces ahora el gobierno está incentivando a las parejas para que tengan más hijos, porque igualmente la población mayor, adulta mayor, es cada vez más grande y la población económicamente activa no crece a ese ritmo. Entonces están incentivando que las parejas tengan más hijos. Pero acá en el Perú vamos siempre retrasados, ¿no? Y contra el tráfico, ¿no? Cuando allá están regresando, nosotros recién estamos yendo, ¿no? O sea, recién estamos yendo a aprobar una ley que sabemos no va a hacer daño, ¿no? O sea, no solamente por lo que el genocidio que significa, sino que después como política de Estado es un desastre, porque después van a tener que buscar igualmente incentivos para que las parejas tengan hijos. O sea, eso ya fracasó, ya como política demográfica es un desastre, ¿no? Mira, yo creo que todo esto hay que analizarlo desde bajo qué óptica o qué lupa estamos mirando cuál es el rol de la familia en la sociedad. Que tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, todos estos planes, al final con el aborto, la eutanasia, la reproducción asistida, como mencionaba el doctor Tapia, vienen de la mano con políticas que lo único que han hecho es debilitar a la familia. Todo, o sea, los que digamos, militan del lado de este mundo nuevo, de la revolución sexual, de los derechos de la persona, ¿no? Del hedonismo, como decía el doctor, han ido en contra de la familia como la célula básica de la sociedad. Pero ojo, nosotros no decimos que la familia es la célula básica de la sociedad porque alguien se paró y dijo, he decidido que hoy la familia es la célula básica de la sociedad, sino que la familia como institución primaria cumple una serie de funciones sociales. Entonces, efectivamente, si yo tengo una familia, por ejemplo, papá, mamá y un hijo, ¿no? Un solo hijo, el hijo crece, se va a vivir, a estudiar, yo he hecho todo para que mi hijo tenga pues la carrera espectacular, los 27 doctorados, ¿no? ¿Quién me cuida a mi anciano? El Estado, ¿no? Y mi hijo, lo más probable es que se case y por ahí, si se casa, tenga un hijo. ¿Y quién va a cuidar a mi hijo? En cambio, si nosotros retrocedemos y vemos cómo funciona una familia, por ejemplo, numerosa, si hay un enfermo, entre todos se organizan y lo cuidan. Si viene un niño, de repente fuera el matrimonio, lo acogen, ¿no? Siempre hay personas que van a estar atentas a suplir necesidades básicas de la familia. Cuando no hay familia, ¿quién las tiene que suplir? El Estado. Y económicamente hablando, sin irme al lado del amor, porque si la función principal de la familia es la contención emocional, que no hay ningún Estado, institución, economía, Suecia, Finlandia que la pueda sostener, ¿no? Pero digamos, vayamos a lo económico. Si tú le quitas y le das a la familia y le das al Estado, a todos los ancianos y a todos los niños, colapsa, pues. Por eso la familia es tan importante fortalecerla y las leyes han ido en contra del fortalecimiento de la familia. Entonces, yo creo que los Estados tienen que voltear a mirar a la familia y fortalecerla. Ya vemos políticas en Suecia donde a los padres más o menos que le pagan por cada hijo y no vayas y la mamá se queda en la casa y el papá también se queda en la casa, porque efectivamente te sale mucho más caro tú sostener a los pocos ciudadanitos que te dan que lo haga la misma familia. Hay un documental muy interesante que se llama La teoría sueca del amor. Dura 1 hora y tanto, está en YouTube. Y es muy interesante porque mencionan desde que Suecia comienza a implementar toda esta mirada del ser independiente, ¿no? El que se desarrolla, el que se va de la familia a los 16 años, la sociedad de bienestar, ¿no? Suecia tiene el índice más alto de suicidios en el mundo, la tasa más alta. El Perú tiene 0.9 por cada 100.000 personas. Suecia tiene 20 por cada 100.000, 20 veces más que el Perú. Y en Suecia, como dice este documental, el Estado ha tenido que implementar un departamento especial para atender las personas que se suicidan y nadie reclama sus cuerpos. Es tan perfecto el sistema sueco que se enteran que se ha suicidado cuando comienza a oler mal y algún vecino pasa ahí. ¿Por qué? Porque como el Estado te paga un mega jubilación y todo se debita, ni siquiera te enteras porque dejaste de pagar la hipoteca. Porque acá dejas de pagar un día la tarjeta de algún centro comercial
y tienes al centro comercial completo en la puerta de tu casa viendo si estás vivo o muerto. O llamándote. ¿No? Te enteras. Allá, de cada 3 suicidios, 2 nadie se entera. Un departamento, gente dedicada en el Estado a atender personas que no tienen familia. La teoría sueca del amor. Suecia, países nórdicos, donde el estado de bienestar, donde el dinero sobra. Entonces, como yo digo, tenemos que voltear y mirar y decir, el Estado, decir, ok, ¿por qué yo tengo que proteger a la familia? ¿Porque es cristiano? ¿Porque es moda? ¿Porque suena bonito? ¿O porque realmente la familia cumple una función social irreemplazable? Y hoy lo estamos viendo. Y yo agradezco que el Perú vaya siempre más tarde. El problema con el Perú no es que vaya tarde, el problema con el Perú es que no miramos la historia que pasa al costado y nos damos cuenta de cómo nos puede perjudicar. Me parece maravilloso que pase en otros países, pero lo importante es que nosotros miremos y digamos, oye, si eso está pasando en Suecia, en Finlandia, en Chile, ¿yo quiero esto para mi país? No, tenemos la oportunidad, por supuesto, de mirar y decir, oye, ya otro lo vivió, aprendamos del error ajeno. Pero repito, como esto no se trata, como decía el doctor, de una mirada objetiva, ¿no? Realista, sino subjetiva y con intereses detrás, no lo van a hacer, porque esto viene marcado por intereses económicos de organizaciones tanto locales como de fuera. Y a veces se ayuda a desarrollar por la ignorancia que tenemos muchos de los peruanos en los temas que son muy importantes para la familia. El concepto de familia está siendo reevaluado por la sociedad moderna, por ello la crisis social en Europa, también en Estados Unidos y por supuesto también ha acogido Latinoamérica, pero son muchos los que desean cambiar el concepto real de la familia, pero aquí estamos nosotros para informar a la ciudadanía y ponernos en pie para defender nuestros derechos. Son 10 de la mañana con 27 minutos, nos vamos a una breve pausa o nos vamos a las redes sociales. Nos vamos a las redes, nos vamos a una pausa y retornamos con las redes sociales. 10 con 29 minutos, estamos en Defendamos la Familia con el doctor Sergio Tapia y con Juliana García. Estamos directora de Fundación para la Familia conversando sobre este tema importante, sobre las leyes que desean imponer no solamente en el Perú, en Latinoamérica, sino en todo el mundo y las consecuencias nefastas que esto trae. El tema de hoy es el aborto, un negocio lucrativo, pero en este momento nos vamos a la plataforma de redes sociales con Yesenia. Adelante, Yesenia. Redes sociales. Gracias, hermana Ruth, por el pase. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de nuestra señal de Betel Radio, nuestra página web www.betelradio.fm, a través de nuestras redes sociales, estamos en vivo en Facebook y también a través de la señal 25.3 Betel Radio. Queremos saludar también a aquellos que nos vienen dejando sus comentarios y reportes de sintonía a esta hora de la mañana desde Costa Rica. Carol Salas Vargas, sigan trabajando, nos comenta, por los hijos y la familia en Costa Rica. Apoyamos con una marcha la gestión a favor de la vida en Argentina para la segunda votación que se desarrolló el 8 de agosto por parte de los senadores. Nos comparte ella. También nos saluda Gladys López Perilla. Gianluca Puma nos saluda desde Arequipa y nos dice: la ideología de género hace daño a los niños. El ser humano es concebido biológicamente como hombre o como mujer. Queremos saludar también a Miguel Ramos de la Riva. Giomar Pacheco Rivera, gracias por el tema. Nos menciona: la familia es sinónimo de humanidad. También queremos compartir con toda nuestra audiencia a esta hora la siguiente nota publicada en la página web de La Resistencia, que nos menciona la actividad que se llevó a cabo este sábado, pues la caravana Con Mis Hijos No Te Metas hizo presencia en Lima contra la ideología de género, con globos y pancartas en sus vehículos. Cientos de padres de familia acompañados con sus hijos y parientes recorrieron las principales avenidas de Lima este sábado con un preciso mensaje: Vizcarra, no te ocupes de mi familia, ocúpate de la tuya. Era uno de los lemas que se leía dentro de esta caravana. El colectivo Con Mis Hijos No Te Metas dio a conocer que las caravanas de vehículos tenían la intención de anunciar la marcha que se va a desarrollar este 15 de noviembre, que involucra también a las ciudades de Cusco, Arequipa, Trujillo y Piura. De esta forma, el colectivo reafirmó también su posición contra la ideología de género y señalaron al gobierno de promoverla a través del Ministerio de Educación en el currículo escolar. Entre sus principales exigencias, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas demanda el fin de la imposición de la ideología de género en el Estado, también la derogatoria del decreto legislativo 1408,
que dejó sin efecto la ley de fortalecimiento de la familia. Asimismo, también piden la eliminación de la ideología de género de la educación y el cese de la interferencia inconstitucional en otros poderes del Estado para obligarlos a aceptar la ideología de género. De esta manera, nosotros queremos recordar a toda nuestra audiencia este jueves 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, estaremos presentes desde la Plaza San Martín para decirle al gobierno: con mis hijos no te metas, no a la ideología de género. Adelante con ustedes, compañeros. En el año 2015 es que China formaliza eso de acabar con su política de hijo único. Y en octubre, el 18 de octubre, que celebran la independencia en Chile, es que el presidente Piñera anuncia que van a establecer una política para incentivar que las familias tengan más hijos, porque las estadísticas, que son muy sencillas, ahí creo que bajaron de 260.000 a 230.000 nacimientos al año, mientras que la población adulta mayor crece también muy rápidamente. Entonces, con matemáticas simples te vas a dar cuenta que va a haber un momento en que no van a poder sostener el sistema, y entonces necesitan más nacimientos. Y yo insisto en eso, ¿no? O sea, mientras en el Perú andan explorando las posibilidades de leyes del aborto, el aborto terapéutico, viendo de reducir la natalidad, que está cayendo también en nuestro país, según las estadísticas del último censo del INEI. Pero estamos contra el tráfico, creo yo, como siempre, ¿no? O sea, en otras partes están de regreso, nosotros recién estamos de ida, ¿no? Usted bien lo dice, don Francisco. Cuando el ser humano quiere manipular el orden natural, comete más desastres de los pocos que existen naturalmente. Por ejemplo, eso lo vemos con esa ansiedad que hay hoy día tan contagiada para el equilibrio ecológico, ¿no? Nada se puede hacer, etcétera, porque hay una especie de adoración panteísta a la tierra. Sin embargo, en el orden del ser humano, la manipulación es terrible y se cometen muchos desastres. En paralelo a la experiencia china, de 2 chinos, un chinito, ahora lo han cambiado a 2 chinos, 2 chinitos. Sin embargo, en Europa, el recurso fue abrir la migración, y que les ha sido un fracaso total, ¿no? Porque ahora están descontentos con eso. Hay muchos migrantes. Y ahora Alemania, como lo refería la doctora Caxia, sobre Suecia, en Alemania también se está promoviendo un bono económico para tener hijos. Lo que pasa es que como esta generación de alemanas ha recurrido a las esterilizaciones, a tomar con mucha frecuencia anticonceptivos, ya se han vuelto estériles. Entonces ahora el remedio es gastar más. Si antes se gastaba en no engendrar, ahora hay que gastar en tener un hijo. Y se ha cambiado, se está cambiando, o sea, siempre es un negocio atrás. Evidentemente que detrás de esto, bueno, en la cadena de los que hacen el negocio están en el último eslabón de la cadena, o sea, el que ya atiende al paciente, es un médico o una clínica. Pero detrás de ellos hay medicinas, etcétera, hay fabricantes, hay laboratorios. Detrás de ello también hay que hacer investigación, y hay muchos donantes ideologizados que hacen fundaciones con las utilidades que reciben de sus negocios, porque la fundación en los países desarrollados también es un buen negocio, ¿no? Entonces, todo esto hace que nosotros realmente ignoremos lo que es el iceberg. O sea, solamente vemos una puntita del tema que nos llama la atención, pero no vemos todas las ramificaciones que hay debajo de cada una de estas cosas monstruosas de las que estamos hablando. Totalmente de acuerdo, doctor Tapia. Son ya las 10 de la mañana con 36 minutos. La producción ha tenido preparada una encuesta y sobre todo atención a quienes de repente se están conectando recién a través de las redes sociales. Puede haber un adolescente, puede haber alguna joven que puede decir, pero pues bueno, es mi derecho, yo salí embarazada, es un embarazo no deseado y ninguno puede obligarme a que yo pueda tener ese bebé.
pero ¿se puso usted a pensar primeramente si estaba o no capacitada para poder embarazarse? Si estaba o no realmente en la edad adecuada para poder sostener una relación y como consecuencia asumir ese embarazo. Si usted dice, bueno, es mi derecho, yo con mi cuerpo, lo que sea, ¿está usted segura de que es dueña de su cuerpo? Todas estas interrogantes usted tiene que reflexionar. ¿Quién defiende los derechos de ese concebido, de ese bebé aún no nacido, pero tiene derechos? ¿Quién lo defiende? Usted dice defender su cuerpo y su derecho a abortar. ¿Y el derecho de ese niño? Bueno, son muchas las interrogantes que vamos a tratar en este y otros programas, pero nos vamos en este momento a la encuesta con la pregunta, ¿apoya usted el aborto? Adelante con la encuesta. El aborto es el mayor genocidio de la historia. Se calcula en miles de millones en total de abortos llevados a cabo a nivel mundial desde que se inició esta macabra práctica. Hoy vamos a conocer la opinión de la población. ¿Está a favor del aborto? No. Porque al mundo se ha traído a la criatura para tenerlo, no para votar, porque es ser humano, no es animalito. Entonces uno tiene que tener los bebés conscientemente, no es por traer al mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso. El aborto es un tema bastante sensible, ¿eh? Pero dependiendo de las circunstancias, pues claro. Si por ejemplo es una violación y la madre, la chica, pues no quiere tenerlo, de hecho está en su voluntad tenerlo, no tenerlo. En contra. ¿Por qué? Porque es que no es eso, no es de Dios, la cosa de Dios es natural y el hombre no puede matar, quitar vidas, ¿no? Porque no podemos matar a una criatura, es un ser humano, ¿no crees? Y cómo se llama, más bien apoyarlo, ayudarlo. El gobierno debe dar un decreto de apoyar a esa gente. El aborto destruye la vida del niño y la conciencia de la madre. No existe un derecho de la mujer al aborto porque el hijo no forma parte de su cuerpo, sino que es un ser humano con identidad propia. Con la grata compañía de Juliana Casia Arana y Sergio Tapia hablando sobre el aborto, un negocio lucrativo. Doctora, en las veredas, los peatones, solemos observar unos avisitos, a veces en el piso, a veces en los postes, que dicen atraso, ¿no? Atraso, y ponen un número, o atraso menstrual, ¿no? Lo que obviamente es un anuncio para llamar candidatas al aborto, ¿no? Y nuestra policía inteligente todavía no se da cuenta de eso, ¿no? Porque es un delito el aborto, ¿no? Es un delito, pero a mí me gustaría retomar para llegar a ese punto lo que decía Ruth en el bloque anterior sobre las chicas o mujeres que salen embarazadas y dicen, yo no quería salir embarazada, y optaron de repente, no hablemos de violación, porque esos, digamos, son los casos menores, existen, pero son menores, sino simplemente que optaron por el inicio de una vida sexual, ¿no? Fuera del matrimonio, o con el novio, con cualquiera. No vamos a juzgar. Yo lo que no quiero es juzgar la conducta de las personas, porque cada quien es libre de hacer lo que quiere y se lo responderá. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Hay una cultura hipersexualizada que empuja constantemente a los jóvenes a vivir su sexualidad plenamente, entre comillas, ¿no? Libremente, porque no hacerlo así significa que te reprimes, significa que no eres un retrógrado. Que está fuera de moda. Y que tú puedes estar con quien sea. Eso es lo que hoy predica entre varios puntos la ideología de género, ¿no? Que es la gente tiene derecho a vivir plenamente su sexualidad. ¿Qué pasa acá? Que hay una ruptura antropológica sobre qué es vivir plenamente la sexualidad. Tenemos que retroceder muchísimo para comenzar a analizar por qué la sexualidad no se vive plenamente, como se llama, teniendo relaciones sexuales con quien se te cruza en el camino. Eso no es vivirlo plenamente. Eso lo único que hace, sin ponerle ningún tipo de adjetivo o juicio moral, ¿no? Eso lo que hace es destruirte. Y efectivamente te expone a la posibilidad de tener un embarazo no deseado. ¿No es así?
Pero no solamente viene en esto, sino que no viene con esto de esta cultura de querer educar. Es increíble cómo las políticas de género quieren enseñarle a los chicos a que tener sexo libre es algo bueno porque existe el famoso sexo seguro, ¿no? Entonces te empujan a que un joven, por ejemplo, pueda tener relaciones con muchas chicas, lo cual para mí y para muchos es cosificar a la mujer, ¿no? Porque no te estás comprometiendo, no estás, pero no importa. Les dicen que tienen sexo seguro y les comienzan a dar anticonceptivos, como decía el doctor, o preservativos. Bueno, nadie les dice a los chicos que hoy ya está comprobado que los preservativos solo cubren un 75% de los embarazos. En el primer año solo el 50% y en las enfermedades de transmisión sexual el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 2 personas distintas con las cuales tú mantengas una relación sexual, tienes la opción que con una te saques la tinca y te lleves algún bicho. ¿Ok? En el año 1960 existían 2 enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea y la sífilis. En el año de hoy tenemos 35 enfermedades con el uso del famoso preservativo y el sexo seguro. Esas cifras no las dan. ¿Por qué? Porque es una lucha ideologizada, no es científica. Porque si tú a un muchacho, a tu hijo, vas y le dices, oye, no me importa lo que hagas con tu vida, moralmente, tú ya te la verás con Dios, pero te aviso que si tú usas preservativo, te puedes enfermar. El chico piensa, pues, pero no le dan esa información. ¿Qué le dicen al chico? Oye, tómate el avión que es 100% seguro, pero no le están diciendo que se le puede romper un ala en la mitad del camino. Entonces, todo esto que mencionaba Ruth no es solo culpa de la chica que está ahí. Es una cultura efectivamente, que le ha dicho que esa es la manera de vivir, que como vivíamos o vivimos nosotros somos unos retrógrados que queremos reprimirlos, ¿no? El único sexo seguro es el sexo que no se tiene o se tiene dentro del matrimonio, dentro de un compromiso. Se abstiene, así de sencillo. Y nadie se muere por la abstinencia. Te dicen, no, qué horror. El otro día sacaron que los textos escolares un doctor había dicho que lo mejor era iniciar a los 25 años las relaciones sexuales, ¿no? Basado en el desarrollo del cerebro humano, ni siquiera algo moral. En la televisión todos, pero bien raro, ¿no? Llegar a los 25 años virgen. Yo no conozco a nadie que haya llegado a los 25 años virgen. Ya tú no conoces, entonces la ciencia se cae. Es que hoy por hoy la vida sexual de los adolescentes, en todo caso la vida que los adolescentes quieren llevar es precoz, sin siquiera saber informarse la consecuencia que como trae. Decía el doctor, si yo estoy detrás de un negocio, piensa esto. Inicio prematuro de la sexualidad, 12, 13 años. Así es. Ok, ¿qué me da a mí? Mayor uso de ventas de anticonceptivos, pastilla del día siguiente y preservativos. Mayor posibilidades de embarazos no deseados, por lo tanto aborto. De los 13 años, yo les sigo diciendo que tienes que desarrollarte porque ser madre no te desarrolla. Entonces a los 38 años, a los 40 me caso. Después de haberme metido 30 años de hormonas, evidentemente no hay manera que yo salga embarazada. Fecundación asistida. Cada niñito, en fecundación in vitro, cada intento no te baja de $12,000 en el Perú. Y esto es lo más barato. Ojo, si eres joven, porque si tienes más de 40, como tus óvulos ya no sé qué, y están no sé cuánto. Y eso que si tu marido está bien, porque si tu marido también es un vejestorio, también hay que hacerle ahí una ayuda, no sé qué. Entonces te das cuenta el negocio. Y luego, que a ti te dijeron que abortes, abren un negocio paralelo que es de venta de niños con el vientre de alquiler para todos los que ya no pueden tener hijos. Es una locura. Tú por donde lo ves dices, claro, acá detrás hay negocio. Porque no puede ser que tú le puedas decir a una criatura de 13 años que es normal que tenga relaciones sexuales. Y todo eso además en Estados Unidos ya están desesperados ¿con qué? Con el cáncer a la mama. Ya no saben qué hacer. En Estados Unidos están comenzando a promover la abstinencia. Porque con el uso de anticonceptivos hormonales, el cáncer a la mama en las mujeres jóvenes se ha disparado de una manera que no tienen cómo controlar, se ha hecho un problema de salud pública. En Los Ángeles acaba de salir un reportaje, ha crecido la sífilis y la gonorrea entre los adolescentes. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso la sífilis y la gonorrea llueve del cielo? No, y la otra cara de la medalla, porque siempre hay dos caras, ¿no? Es esa promoción de la homosexualidad
también va vinculada a todo este huaico de males, porque el tema es que la liberación sexual, la revolución sexual de los años 60 pasó del amor libre, indiscriminado y sin compromiso a todo lo que muy bien ha sintetizado la doctora Caxia, pero además hoy día, ¿qué tiene que ver la promoción de la homosexualidad? Pues evitar, es un medio también de planificación de la población, porque es que la gente se satisfaga sexualmente con la certeza absoluta de que no van a haber más habitantes, porque la homosexualidad no es fructífera en hijos. Entonces, es la verdad, cuando uno empieza a pensar, a armar el rompecabezas de los datos de lo que está pasando en la cultura moderna, es verdaderamente un plan terriblemente malvado. Que destruye al ser humano y destruye a nuestros jóvenes. O sea, en Estados Unidos, en el año 2016, se detectaron 3 millones. ¿Ah? En el Perú sería el 10% de toda la población. En Estados Unidos, 3 millones de depresiones agudas en niñas menores de 13 años. Cuando hicieron la línea de qué había pasado, decían que es el inicio prematuro de la sexualidad. ¿Por qué? Porque una niña de 12, 13 años se acuesta con el enamoradito que le promete el amor eterno, ¿no? A las 2 semanas el amor eterno se le acabó y obviamente no le va a ir a contar a los papás porque ha hecho algo, ¿no? Entonces se va con otro. ¿Y qué es la depresión? Pérdidas no trabajadas y no solucionadas. ¿En qué detona? En una depresión. Pero yo no te estoy hablando de una depresión de Candy, ¿no? Ay, estoy deprimida, ¿no? Porque mi enamorado no me llamó. No, depresión de que me tiro del techo y me quiero suicidar. Profunda. Entonces, toda esta data, que es algo que yo siempre digo, señores, yo no tengo ningún problema que debatamos posiciones, pero tráiganme cifras, tráiganme data estadística de lo que pasa en otros países. No podemos obviar esa información. Lo que siempre se pretende en estos debates es arrimar la discusión y el debate al terreno religioso. Y te dicen, es que tú eres una cucufata, es que tú eres católica, eres cristiana. No, señor. Yo siempre digo, después vamos al Santísimo abrazados, vamos al templo, donde ustedes quieran. Acá me traen cifras. Y quiero esas cifras donde ustedes me demuestren que eso que ustedes quieren implementar le hace bien al ser humano. Porque yo sí le puedo traer cifras que demuestran que lo que están haciendo es tirarle una bomba atómica a nuestra juventud y a nuestra sociedad. En realidad la aparición o la práctica de la sexualidad a temprana edad influye de muchos factores, socioeconómicos, éticos, culturales, aún religiosos, espirituales, como se quiera llamar, pero de todas maneras hay que poner freno a eso y por supuesto es aquí donde, Juliana, donde empieza la familia. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el rol del padre, de la madre para que ese niño, ese adolescente pueda en el futuro estar en una sociedad donde él pueda ser o ella pueda hacer un bien? O una persona positiva para la sociedad, una persona de bien, justamente a la falta de valores, a la falta de la ética, de la moral, del concepto errado que ellos tengan de la libertad en su vida particular, es donde conlleva todos estos tipos de problemas. Hoy los papás lo tenemos más complicados. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que va en contra. Por lo menos en la época en que mi mamá me crió, mi mamá podría ser más descuidada y hablar conmigo menos, porque se aseguraba que en el colegio, o sea, me metía a un colegio católico y ya se aseguraba ciertas cosas, ¿no? Los padres de alguna manera tenían asegurado una contención social y cultural. Hoy no. Hoy los padres, nuestros hijos, cuando los lanzamos a la calle, cuando van creciendo, ¿no? Los lanzas a la calle, o sea, al mundo, digamos, nosotros somos los únicos que hoy les podemos dar una opción distinta. Por eso es que es tan terrible lo que quieren hacer con el currículo nacional de querer quitarnos esa única opción. ¿Me explico? Nosotros somos los únicos que les podemos decir a nuestros hijos, mira, todo eso que escuchas en la calle, que te lo dice el cine, te lo dicen los libros, te lo dice la televisión, como bien mencionaba el doctor, te lo dicen las leyes. A ver, ¿tú cómo le vas a decir a un niño hoy que lo que es legal no es moral? ¿Me explico? Claro. Entonces tú tienes que decirle, los únicos que le podemos poner a nuestros hijos la opción nueva que les puede dar la felicidad y que sean pues personas, como dice Ruth, positivos en la vida, somos los padres. Pero ojo, los padres también estamos contaminados.
Los padres estamos contaminados y nosotros tenemos padres, mis hijos, yo soy católica, están en colegio súper católico y no saben lo que me encuentro dentro de ese colegio con los mismos padres y madres de familia. Y no estoy hablando de sus vidas, porque yo no soy quien para juzgar ni ellos ni mi vida. Lo que dicen, lo que apoyan, lo que promueven. Entonces sí tenemos un problema que no es culpa de las personas en sí, sino de esta cultura, y es nuestra labor formarnos e informarnos. Recordemos que información sin formación también es terrible, ¿no? Claro. Totalmente. Platón decía que la educación del adulto no es mandarlo al colegio de nuevo, sino por la ley. La ley te dice que está prohibido porque es malo y qué puedes hacer porque es bueno. Pero hoy día estamos viviendo una crisis de escala social, moral, impresionante. Las leyes sirven al mal y no al bien. Los padres de familia no saben cómo orientar a sus hijos. Por lo tanto, la famosa regla que antes y siempre se ha usado de los padres de familia con sus hijos era: aunque sea llegas un año antes que tu hijo no te entienda, peor es que llegues un día después en que ya el hijo no puede hacer ninguna solución, cuando mete la pata. Eso también se está quebrantando, pero habían recursos, ¿no? Por ejemplo, la escuela de padres. Y dado que usted mencionó, hermana, con respecto a la ley del fortalecimiento de la familia del año 2005, que acaba de ser derogada, justo en la semana que el Perú celebraba la familia, esta ley promovía la escuela de padres en todas las instituciones públicas y privadas. Además, establecía que los jueces debían ser capacitados en estos temas. Hoy día, para este 16, la Corte Suprema está convocando a una conferencia oficial del Poder Judicial para hablar de los derechos de los grupos LGTB. ¿Este 16 de noviembre? Sí, es increíble, es una maquinaria. Este viernes. Entonces, el problema de esta lava que todo lo corrompe está metiéndose en todas las instituciones. Los colegios ya no sirven para educar, los jueces no sirven para hacer justicia, la legislación no sirve para promover el bien y evitar el mal. Estamos en una crisis de escala social impresionante. Ahora, ¿cuáles son los remedios frente a esta crisis? Primero, saber que existe. Si uno no sabe que está viviendo en una sociedad en crisis, no va a hacer nada, no va a reaccionar. No está consciente de la realidad. Y en segundo lugar, prepararse para ir solucionando desde grupos, desde focos, desde foros, desde lo que se llamaba la palabra antes en los primeros siglos del cristianismo, los cristóforos, la luz de Cristo, como este programa. Ir dando indicaciones, comentarios, etcétera, porque hay que hacer un enorme esfuerzo de reformar los criterios de la ciudadanía. Por supuesto que sí, doctor Tapia, ya son las 10 de la mañana con 55 minutos, el tiempo pasó rápidamente. Volando, aunque no tenga alas. Muchísimas gracias, Juliana, por estar con nosotros, doctor Tapia, don Francisco, hemos estado conversando aquí, aunque suene duro decirlo, la sociedad actual está carente de principios y de valores porque están detrás de cualquier cosa y están detrás de lucro. Eso es duro decirlo, pero es la verdad. Así que vamos a despedirnos. Un segundito, Juliana. En ventas@vidaespiritualidad.com pueden encontrar mi libro nuevo que se llama La ideología de género y sus efectos, 50 preguntas y respuestas, que es una mirada rápida sobre la ideología de género, y acabamos de sacar también 2 libros que se llama Aprendiendo a amar de verdad para hombres y para mujeres, para niños de 11, 12 años, que es Educación en el Amor, con dibujitos y tal también, en ventas@vidaespiritualidad.com. Todo esto en sentido de lo que hemos estado conversando. Contenido totalmente interesante para todas las familias. Ahora sí tenemos que despedirnos y, por supuesto, agradeciendo su preferencia a la programación de Betel Radio. Con permiso.